3. Queridos estudiantes, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva etapa final del año. Comenzamos el cuarto bimestre, octava unidad. Estamos ya culminando el año y el curso de religión, avanzando, invitándolos siempre a mirar un camino que Dios nos tiene trazado para saberlo recorrer con todo lo que Él nos enseña a través de la iglesia y para que podamos manejar nuestras vidas desde la enseñanza espiritual, religiosa, moral y ética de nuestra vida cristiana. Muy bien. ¿Qué toca hoy, profesor? ¿Qué tema nos va a entregar hoy? Vamos a ver con qué tema vamos a empezar este cuarto bimestre, octava unidad. Hoy les tengo el tema de cómo la iglesia está estructurada, de qué manera la iglesia maneja la institución como tal, quiénes son la cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, quiénes dirigen esta estructura llamada iglesia. Vamos a conocerla a través de este video que les tengo preparado. Organicémonos bien, vamos a compartir, lo compartimos de esta manera, así. ¿Están todos listos? ¿Dispuestos? No los escucho. Sí, profe. Hay uno que dijo sí, profe. ¿Quién más está listo? Avísenme. Listo, profesor. Muy bien. Arrancamos entonces en 1, 2, 3. Jerarquía de la Iglesia Católica. Jerarquía de la Iglesia Católica. El término jerarquía de la Iglesia Católica se usa para referirse a los miembros de la Iglesia que desempeñan la función de gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos. Las funciones de la jerarquía de la Iglesia pueden resumirse en 3 aspectos: litúrgico, santificar, aspecto sacerdotal, magisterial, enseñar, aspecto profético, de dirección y gobierno, que es guiar, aspecto regio, en el sentido del servicio. La autoridad en los aspectos anteriormente mencionados se considera como continuación de los poderes que Cristo transmitió a sus apóstoles en favor de su iglesia. Los obispos, y en cierto modo los presbíteros y diáconos, se consideran sucesores de los apóstoles para el catolicismo. ¿Te ha pasado que no sabes qué diferencia hay entre un obispo y un cardenal, o un diácono y un sacerdote? A muchos nos ha pasado. No tenemos muy clara cuál es la diferencia entre uno y otro, por eso vamos a dar una sencilla explicación de la jerarquía de la Iglesia Católica. De esta forma entenderemos mejor cómo está organizada y la próxima vez que veas a un miembro de la Iglesia podrás identificarlo fácilmente. Papa o Sumo Pontífice. El jefe supremo de la Iglesia Católica es el Papa, cuyos títulos espirituales son Obispo de Roma, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, Supremo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de Provincia Romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa es el Obispo de Roma. Además, es quien, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal. Es un cardenal que, por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guía a toda la Iglesia. Por otro lado, también tenemos a los patriarcas, líderes de las iglesias católicas orientales. Son la máxima autoridad en los asuntos de los patriarcados orientales. Cardenales. Los cardenales son los obispos que han sido creados cardenales por medio de un papa. Ellos son enviados a diferentes países para guiar y cuidar a la iglesia presente en determinado lugar. Los cardenales forman lo que se conoce como el colegio cardenalicio, que se reúne con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir un sucesor de Pedro cuando hay sede vacante, es decir, cuando por alguna razón no tenemos un Papa en función.
Un cardenal no es más que un obispo con derecho a voto en el caso de que haya que elegir un nuevo papa, por lo que, en sí, son obispos. Se les concede mayor importancia al obispo de Roma porque es en esta ciudad donde murió San Pedro, el primer papa. Los arzobispos son prelados que, en la mayoría de los casos, están al frente de las arquidiócesis. Obispos. Los obispos son los sucesores directos de los 12 apóstoles. Tienen en la mayoría de los casos jurisdicción completa sobre los fieles de su diócesis. Un obispo es un sacerdote que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado. Comparte con el Papa y los demás obispos la responsabilidad sobre la Iglesia entera. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo. Se les encomienda el cuidado de la Iglesia particular, que es una porción de la Iglesia universal, y bajo la dirección y comunión con el Papa. Cuidan al pastoral, doctrina y moral de la diócesis o arquidiócesis que le ha sido encargada. Cada obispo tiene a su cargo el gobierno y cura de una iglesia local, organizadas territorialmente como diócesis, a modo de las romanas. Cada diócesis se estructura habitualmente alrededor de una ciudad, y en esa ciudad se encuentra la iglesia principal, catedral, de la que es titular su obispo, y en donde se encuentra la cátedra, sitial, lugar en donde se preside las celebraciones litúrgicas, eventualmente imparte justicia y confiere los sacramentos. Un obispo de la Iglesia Católica tiene diferentes atributos característicos. Lleva una cruz pectoral y un anillo, símbolo del primero de su consagración a Cristo y el segundo como de alianza con la Santa Iglesia, y con su cabeza el Papa de Roma. Su vestimenta eclesiástica es de color violeta. Lleva una mitra en las ceremonias litúrgicas, símbolo de la autoridad con la que ha sido revestido en su ordenación. Autoridad que no le viene de los hombres sino de Dios, de ahí su forma. Tiene un báculo pastoral, símbolo de su función de pastor. Elige un lema que deberá tener siempre presente en sus actuaciones. Tiene una heráldica eclesiástica compuesta por un escudo propio de cada obispo rodeado de los ornamentos exteriores comunes a todos los obispos. Un sombrero sinople, verde, acompañado por un cordel de 6 borlas. El escudo está colocado sobre una cruz procesional que lo atraviesa. Sacerdotes o presbíteros. La jerarquía de la Iglesia continúa con los sacerdotes. Son hombres que luego de haberse formado por 9 o más años en un seminario o comunidad religiosa, son ordenados por un obispo. Ellos, en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia universal, pastorean una comunidad parroquial o cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas. Son los colaboradores de los obispos y solo tienen un nivel de jurisdicción parcial sobre los fieles. Algunos sacerdotes son también nombrados párrocos, porque a ellos se les asignará una comunidad parroquial para que la guíen y acompañen pastoralmente. Dentro de la iglesia, el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada, para que en esa misma cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir. Las funciones encomendadas especialmente al párroco son la administración del bautismo, la administración del sacramento de la confirmación a quienes se encuentren en peligro de muerte, la administración de la unción de los enfermos, asimismo, impartir la bendición apostólica, la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial, la celebración de funerales, la bendición de la pila bautismal en tiempo pascual, la presidencia de las procesiones fuera de la iglesia y las bendiciones solemnes fuera de la iglesia, la celebración eucarística más solemne los domingos y fiestas de precepto, o sea, la Eucaristía, y administrar los demás sacramentos, salvo la confirmación y la ordenación sacerdotal, reservados al obispo. En este caso, en la Iglesia Ortodoxa, los presbíteros pueden administrar 6 de los 7 sacramentos, siendo la excepción el sacramento del orden reservado a los obispos. Diácono. Un diácono es un hombre que ha recibido el primer grado del sacramento del orden sagrado por la imposición de las manos del obispo. Propiamente, según el Catecismo de la Iglesia Católica, los diáconos no son sacerdotes. A pesar de sí pertenecer al orden sagrado, en el momento de recibir el sacramento del orden sacerdotal en el grado de diácono, el fiel pasa a ser clérigo. Los diáconos son los auxiliares de los presbíteros y obispos. Dentro de la Iglesia Católica existen 2 tipos de diáconos, diácono transitorio y diácono permanente. Los diáconos transitorios no son sacerdotes hasta culminar sus estudios y ser entonces ordenados por el obispo. Por tanto, por un tiempo todos los sacerdotes son primero ordenados diáconos transitorios, en tránsito hacia el sacerdocio. El diácono permanente, este tipo de diaconado puede ser conferido a hombres casados, pero especialmente comprometidos con su comunidad y la iglesia. El diácono permanente deberá ser considerado hombre probo por la comunidad, caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial. Es determinación del obispo exigir que sea casado, y en este caso, la esposa deberá autorizar por medio de escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo. Requisito indispensable. Un diácono casado que ha perdido a su esposa no puede volver a contraer matrimonio,
pero sí puede optar a ser presbítero. Quien es ordenado diácono siendo soltero, se compromete al celibato permanente. Sus funciones son proclamar el evangelio y asistir en el altar, administrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio y bendice, lleva el viático a los enfermos. No puede administrar la unción de los enfermos antes, llamada extrema unción. Además puede dirigir la administración de alguna parroquia. Puede presidir la celebración dominical, pero no presidir la Eucaristía, que le corresponde solo al presbítero, y puede realizar otros servicios según las necesidades de la diócesis. Laico. El término laico, cuando se refiere al Estado, a la educación, etc., significa sin religión, es decir, que no promueve ninguna religión o contenido religioso. En cambio, cuando la Iglesia Católica habla de laicos, se refiere a todos los fieles o bautizados que no forman parte de la jerarquía eclesiástica, es decir, que no pertenecen al orden sacerdotal o, para decirlo más claramente, que no son diáconos, sacerdotes u obispos, y tampoco pertenecen a la vida consagrada religiosa, es decir, no son religiosas o frailes. De los laicos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que están incorporados a Cristo por el bautismo, forman parte del pueblo de Dios y participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Deben tener conciencia, cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, y gozan del derecho de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo me imagino que hay muchas preguntas. Me imagino que hay muchas preguntas, pero va a depender de ustedes. No, hijo, ustedes no son los diáconos, ustedes son llamados laicos, ¿ya? Laicos. No olviden, y ya para eso, laicos, así se. Laico es aquel, en principio, el laico es aquel que por definición no profesa una religión, no practica una religión y no muestra una religión. Pero, como ya les había explicado en el video, el laico para la Iglesia Católica es aquel grupo en el marco de la jerarquía que ocupa el último lugar en la comunidad eclesial, es decir, el laico es aquel que pertenece a las bases de la Iglesia Católica, es aquel bautizado que profesa la fe católica, pero que está en el escalón más bajo de la jerarquía, porque recuerden que la jerarquía es primero el Papa, los obispos, el presbítero, el diácono y el laico. Ese es el orden jerárquico de la Iglesia. Y lo hemos visto en el video al comenzar nada más, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho el video es explicar que el Papa, como cabeza de la Iglesia, es primero el que tiene un título. Su título es de obispo, ¿ya? Al ser obispo es ordenado Papa en el orden de la sucesión de Pedro, es decir, como el Papa, el obispo de Roma es y se convierte en el sucesor de Pedro, porque Pedro murió en Roma, por tradición se le ha otorgado en consecuencia al obispo de Roma el ser el Papa. Y por eso se le elige en Roma y vive en Roma y se hace obispo de Roma a todo aquel obispo que es elegido Papa. Y él se convierte en la cabeza de la Iglesia como Pedro fue cabeza de la Iglesia. Como sucesor de Pedro, se convierte en cabeza y dirigente principal de la Iglesia. No deja de ser obispo junto con los demás obispos, pero se convierte en jefe supremo de la Iglesia.
Y por eso, en segunda instancia, están los obispos. Los obispos se dividen en obispos prelados y obispos cardenales. Ya, los obispos cardenales son aquellos que tienen el color púrpura y que tienen el responsable derecho y deber de ser miembros del colegio cardenalicio y de elegir ellos, los únicos en el mundo, los que tienen el título de cardenales, pueden elegir al Papa. ¿De acuerdo? Pero todos ellos son obispos y están en el segundo rango de autoridad. Luego vienen los presbíteros. Los presbíteros, por su propia palabra griega, presbiteroi, significa anciano, pero no se le da el título de anciano solamente a los viejitos, sino en griego anciano está referido a aquel que imparte justicia y sabiduría en medio del pueblo. Y por eso el presbítero es aquel que está a la cabeza de una porción o una comunidad pequeña llamada parroquia. ¿Ya? El presbítero se convierte entonces en el párroco, en ese jefe de la comunidad que tienen ustedes, a la que pertenecen ustedes, que es una parroquia. Me parece que su parroquia tiene nombre. Algunos pertenecen a la Anunciación, otros a San Gabriel, ¿no? Entonces, ese párroco suyo es un presbítero. Luego del presbítero viene el diácono, que es aquel que ayuda al presbítero, ¿ya? En algunos trabajos pastorales. Y finalmente venimos nosotros, los laicos, que somos toda la comunidad eclesial de base. Somos los bautizados, ¿ya? Que vamos a misa, que vivimos como cristianos y vivimos bajo las enseñanzas que nos dan los presbíteros, cuyas enseñanzas vienen desde arriba, que es el Papa. ¿Ya? Voy a contestar aquí a una pregunta que alguien me hizo. Dice, algunos obispos de la iglesia son mandadas a otros lugares y ¿quién les pone el pasaje? Te preocupas por la vida económica. En principio, un obispo es nombrado como tal y es nombrado como jefe de una comunidad llamada diócesis o arquidiócesis. Generalmente, el obispo de una diócesis, el jefe de una diócesis, es nombrado porque vive allí, así sea extranjero. Por ejemplo, en la diócesis de Lima o en la diócesis de Lurín, lo que el Papa hace no es elegir a uno que vive en Roma y le manda con su pasaje hasta acá. No, 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 no. Lo que se hace es elegir a un presbítero que vive en el lugar, en este caso en la diócesis de Lurín. Se le hace obispo y no necesita pasaje por si acaso. Ahora, si tu pregunta es indirecta y me estás poniendo ahí la pregunta de que si los sacerdotes ganan un sueldo que el gobierno les asigne, no es cierto. Hasta ahora, todas las mentiras que se han puesto sobre este tema han venido de iglesias protestantes. ¿Ya? Por lo que yo conozco, yo he sido sacerdote 20 años y a mí el gobierno nunca me ha pagado un sol. Yo lo que hice cuando fui sacerdote, chicos, es que los ingresos que tiene mi parroquia debido a los matrimonios y los sacramentos y las donaciones que recibo, esos ingresos los convierto, porque yo me convierto en administrador de la empresa que se llama parroquia, para poder así pagar a mis empleados y pagarme yo mismo o asignarme un sueldo de la cantidad que ingresa a mi parroquia. Por eso, así como hay parroquias pudientes, hay parroquias muy pobres, cuyos sacerdotes a veces no tienen ni para comer, como es el caso, por ejemplo, allí de las parroquias de Villa María del Triunfo, que están más arriba, la Anunciación, San Gabriel y otras parroquias que están más arriba, con el padre José Salvador, por ejemplo, que no tienen, ¿cómo les digo? Que no tienes cara para cobrarle a la gente por un servicio. La gente es pobre y no se le puede estar haciendo eso, por lo tanto, no te puedes asignar un solo sueldo. El gobierno no te da nada.
El concordato que tiene la iglesia con el gobierno son simplemente para dar ciertas facilidades. Por ejemplo, en un pueblo joven, la comunidad separa un terreno para una iglesia, para un templo, para hacer allí la parroquia. Los dirigentes de esa comunidad le asignan a la iglesia, le regalan a la iglesia ese terreno para que sirva exclusivamente como templo. Y ese terreno convertido en templo lo administra la iglesia. Y el gobierno, dado ese concordato, le da facilidades. Por ejemplo, no paga impuestos de construcción, no paga impuestos a la municipalidad o paga menos impuestos que los demás porque de esa manera se le ayuda en la construcción. ¿Ya? Entonces, esa es la verdad. O sea, no hay ningún tipo de misterio allí. ¿Ya? Les digo yo por experiencia, ¿de acuerdo? Porque yo he tenido que vivir así. Yo he visto también que, por ejemplo, todos los empleados que hay en la parroquia, un jardinero, un sacristán, la señora que cocina, la señora que lava, ¿tú crees que va a ir a hacer gratis su servicio porque ama a la iglesia? No, a esa persona hay que pagarle un salario, hay que pagarle su seguro. Y hay de ti que no pagues bien eso porque entonces empiezan a rajar de ti. La iglesia explotadora, el cura explotador, no me paga mi sueldo. Yo te aseguro que todo aquel que no es católico y va a un templo lo hace por cariño y por servicio. El único que cobra es el católico. Y por eso el sacerdote tiene que agenciarse, buscar la forma de poder conseguir ingresos, porque la iglesia tampoco le da nada. La iglesia me ayuda en algún caso a construir mi templo y algunas veces me hace alguna donación, pero no siempre. Esa es la verdad. Muy bien. ¡Ah! 8 minutos. No me queda más. Se me va el tiempo, chicos. Vamos a ver, creo que no les he llamado la asistencia. Vamos a tomar asistencia en este minuto rapidito que faltan, ¿ya? Por favor, presten atención y vamos a tomar rapidita la asistencia porque si no, me crucifican. Alarcón Orozco. Me responde, por favor, rapidito, ¿ya? Alarcón. Presente. Muy bien. Me dicen si está o no está también. Aler, por ahí la vi. Barreto. Presente. Barreto tiene falta justificada. Calixto. Presente. Está. Carlos Jaimes. Sí está. Castro Borda. Justin. Sí está. Catalina Paluche. Ariana. Presente. Muy bien. Cerro. Presente. Muy bien. Champi Macote. No está. Cornelio Esquivel. Tampoco. Cruz Jorge. Presente. Está. Dávila Lorenzo. Presente. Muy bien. Ferro Quispe. Presente. Galindo Valdés. Presente, profesor. Muy bien. Gastelú. Presente, profesor. Gonza Salvatierra. Gonza Salvatierra. Hualpa Isasi Marjorie. Presente, profesor. Guaya Abad. Presente, profesor. Inga Ibáñez. Presente, profesor. Juárez Canova. Presente, profesor. Lago Guamaní. Lago. Presente. Ay. Ya, sí está, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Listo. Luna Alcalá. Presente. Machuca Napurí. Presente. Marcelo Yubgra. Presente. 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 Muy bien, hijo, muy bien. Poma Castro. Jaren. Presente. Quispe Mendoza. Quispe Mendoza. Presente, profe. Raimundo, ya no está. Rendich. Sí está. Cermeño. Cermeño. Presente. Torres Choque. Presente. Tuero Ocaña.
Presente. Vázquez Alegría. Vázquez Alegría. Yumpe Cárdenas. Yumpe Cárdenas. Zarzosa Marroquín. Presente. ¿Alguien que no haya llamado? Muy bien, guardada la asistencia. Perfecto, chicos. Entonces, lo que les voy a dejar es como, digamos así, trabajo moral, trabajo personal. Ver de nuevo el video donde está la estructura de la jerarquía de la iglesia y por lo pronto saber quién es el jefe actual de la iglesia católica. La otra tarea sería averiguar quién es el jefe de la iglesia a la que ustedes pertenecen, que es la diócesis de Lurín, quién es su obispo. ¿Ah? Tercero, quién es el párroco a la parroquia del cual pertenecen. ¿Ah? Y a ver, ¿qué otra cosa bonita sería? Saber cómo se llama su parroquia, sería interesante, a la que pertenece. ¿No? Y si alguno pues quiere hacer alguna actividad, pues ahí con libertad puede tal vez hacer algún dibujo de la jerarquía, puede poner una estructura, ¿no? Cómo funciona la iglesia y tal vez en la próxima clase poder seguir haciendo preguntas sobre cómo funciona la estructura de la iglesia. ¿Ya? Muy bien, así vamos dando inicio a este cuarto bimestre, octava unidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, queridos chicos. No habiendo pues ningún tipo de cuestionamiento, pregunta, curiosidad o algo por el estilo. Bueno, aquí hay una pregunta de Zarzosa. Yo lo que entiendo como simple maestro, porque recuerden, yo ya no soy el coordinador de secundaria, yo lo que entiendo es que mañana es feriado. No ha habido ninguna comunicación al respecto de parte de las autoridades del colegio y en principio lo que se entiende es que mañana es feriado porque es la fiesta del combate de Angamos, es una de las principales fiestas en el Perú que es un día no laborable. Si hubiese algún otro comunicado, se les avisará, pero en principio mañana no hay clases. ¿Ya? Muy bien.
Entonces ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos encontramos mañana, perdón, el día lunes, con este cuarto bimestre que está avanzando vertiginosamente. Muy bien, chicos. Que tengan un bonito día, que todo vaya bien. Un gran saludo a su familia y que todo sea bendición y felicidad para ustedes.